Hola, mi nombre es Yusmelia Hernández y en este momento vamos a trabajar sobre la evaluación de los aprendizajes como proceso educativo. Espero sea de gran provecho para todos ustedes. La evaluación de los aprendizajes. Para Rodríguez y otro, 2011, la evaluación es un proceso sistemático mediante el cual el docente acumula datos sobre el progreso de sus estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación es la herramienta educativa que califica el avance del desarrollo del pensamiento y potencialidades del estudiante. Para otros teóricos, como Piaget, es considerada la actividad sistemática integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el de mejorar al estudiante en todos sus aspectos de su personalidad. Sobre el proceso educativo y sobre los factores personales y ambientales que en este inciden. En la evaluación tradicional se mide la cantidad de información memorizada por los estudiantes. Con este enfoque constructivista se centra la atención en el nivel de análisis, por lo tanto, las capacidades del estudiante para clasificar, comparar, sistematizar son claves para una evaluación formativa, la cual busca valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación posee distintas funciones, entre las cuales podemos mencionar, primero, ayudar al estudiante a darse cuenta del cómo o con qué debe cambiar para lograr el aprendizaje, es decir, que el estudiante reflexione sobre la necesidad de retroalimentación. Segundo, permitir al estudiante obtener satisfacción sobre el trabajo realizado, es decir, refuerzos positivos. Tercero, promover al estudiante una base para la toma de decisión sobre lo que aprende, con cuáles recursos y cómo aplicarlos. También le permite al estudiante discernir acerca del procedimiento o método más adecuado que le convenga seguir. Y por último, le suministra información para poder revisar la totalidad del programa de estudio. Para algunos autores, como Díaz Barriga, 2002, la evaluación debe ser vista como un proceso donde se deben considerar los siguientes aspectos. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Para qué evaluar y con qué evaluar? Los docentes en sus planificaciones deben incluir los criterios e indicadores que reflejen el avance esperado en el desarrollo del pensamiento. Es decir, para el momento de la evaluación, el docente debe tener el conocimiento profundo de sus estudiantes y conocer cuáles son sus necesidades, intereses, conocimientos previos, estilos de aprendizaje, motivaciones, hábitos de trabajo, actitudes, valores y otros. Cuando hablamos del cómo evaluar, el autor Calatayud explica que existen diversas estrategias para evaluar los aprendizajes, como por ejemplo la autoevaluación, que es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje individualmente realizado por el estudiante. La coevaluación. Para Borjas, 2007, el docente comparte la responsabilidad de esta tarea con su estudiante. El rasgo distintivo es que conjuntamente toman las decisiones, clarifican los objetivos del aprendizaje y definen los criterios o estándares para la calificación. Ambas partes interactúan para alcanzar el objetivo compartido de desarrollar una evaluación consensuada. Finalmente, la heteroevaluación, que según el mismo autor Calatayud, 2008,
Es la evaluación que realiza una persona sobre otra en su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Habitualmente la lleva a cabo el profesor con los estudiantes, donde los agentes evaluadores, docentes, estudiantes, dependerán del contexto para determinar así los roles que tomará cada parte. ¿Cuándo evaluar? La evaluación se debe realizar durante todo el proceso de aprendizaje, en 3 momentos: antes, durante y después. El antes se puede realizar a través de una evaluación diagnóstica previa al desarrollo del proceso educativo con el propósito de obtener información sobre los conceptos y conocimientos que posea el estudiante. En el segundo momento, el durante, es a través de la evaluación formativa, con el propósito de observar, investigar y reflexionar constantemente con el estudiante su proceso de aprendizaje, y está estrechamente vinculado con las actividades de enseñanza y de aprendizaje, para determinar la necesidad de retroalimentación o no. Y el después se puede realizar con una evaluación sumativa, en la cual se estudian los resultados de un proceso de aprendizaje una vez terminado el mismo. Es muy importante tener en cuenta que la evaluación posee 2 grandes finalidades. La primera es la de reorientar el aprendizaje. Si los resultados de una evaluación son negativos, es decir, no se alcanzaron las competencias previstas para la promoción, entonces se procede a la retroalimentación. En la segunda, que es la promoción, si los resultados son positivos, se determinará la decisión de avanzar en los objetivos y contenidos propuestos. El con qué evaluar. Existen una gran cantidad de estrategias, técnicas e instrumentos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del estudiante. Entendiéndose las estrategias como los métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del estudiante. Las técnicas como los procedimientos que los docentes utilizan para medir y evaluar el aprendizaje. Y los instrumentos son el documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado por el estudiante o el documento de registro de información por parte del docente. Dichos instrumentos de evaluación pueden ser creados por los docentes según sus necesidades.